Hoy vamos a hablar sobre conexidad en R. De hecho, en algo más general que R es en órdenes continuos, se llama, órdenes lineales continuos. Entonces, de lo último que vimos sobre conexidad, podíamos concluir que con la topología usual Rn es conexo. Y esto lo podemos hacer utilizando inducción. Nada más que aquí queda un pequeño gap que se lo aventamos usualmente a análisis, es que R es conexo. Y si R es conexo, pues entonces R cruz R es conexo. Y usando inducción, R cruz, etcétera, es conexo. Esto era de la clase pasada cuando demostramos que si teníamos dos conexos, el producto de conexos era conexo. Pero aquí queda un poco el por qué R es conexo. Entonces, eso es lo que vamos a hablar hoy. Pero, de hecho, vamos a hablar un poquito más en general. O sea, no solo de R, sino de cualquier conjunto que sea lineal, ordenado y continuo. Entonces, vamos a ver qué significa eso. Y vamos a hablar primero de un orden total. Entonces, un orden total en un conjunto X, dado X un conjunto, un orden total es una relación donde se cumple lo que se cumple en los reales, que es tricotomía. ¿Qué significa tricotomía? Pues que siempre puedo comparar dos elementos y solo se puede cumplir una de las siguientes tres cosas. O sea, dados X sin Y, X, solo se cumple una de las siguientes propiedades. O X es menor a Y, o X es igual a Y, o Y es menor a X. ¿Vale? Esto, por ejemplo, no pasa en los conjuntos con la inclusión. Dado dos conjuntos, yo no siempre puedo decir si uno está contenido en el otro o si son iguales. Y se cumple transitividad. Transitividad significa que si X es menor a Y y Y es menor a Z, entonces X es menor a Z. Entonces, un ejemplo de un orden total o un conjunto totalmente ordenado, pues los conocemos de toda la vida. Z con el orden usual, Q con el orden usual, R con el orden usual. Pudiera considerar
R2 con el lexicográfico. Este no sé si lo vieron o lo han visto antes. El lexicográfico en un plano o en RN compara dos coordenadas y la forma de comparar es irse, lexicográfico es como parecido a cuando tú buscas en el diccionario. En el diccionario, ¿qué es lo que haces para buscar una palabra? Agarras la primera letra y te vas toda la primera letra, ¿no? Comparando, comparas las primeras letras. Si las primeras letras son iguales, te vas a la segunda. El que le gane, pues ese va a ser primero. ¿Vale? Si las segundas letras son iguales, te vas a la tercera. Eso, las coordenadas serían las letras. Entonces aquí para comparar dos coordenadas, voy a decir x1, y1 es menor que x2, y2. Si, solo si, pasa una de las siguientes cosas. x1 es menor que x2, que sería comparar la primera letra, y el primero, el que sea más pequeño, ese va a ser el más pequeño. O las primeras coinciden y las segundas entonces hay que bueno, estos pues usualmente se hacen desde toda la vida, pero si es nuevo, habría que checar que dado dos puntos, pues siempre puedo compararlos, pues siempre puedo decir que un punto es más grande que otro, ¿no? Esa transitividad. Checar que se cumplen estas dos condiciones. Entonces este es un orden total en el plano. Y este se puede extender a Rn. Entonces no me voy a detener mucho. Ahorita el ejercicio lo pueden anotar para el viernes. Checar que este es un orden total. Y bueno, entonces pudiéramos pensar que dado un orden total, pues yo tengo chance de definir los intervalos, ¿no? Puedo pensar en dado un conjunto totalmente ordenado, definimos intervalos. De la misma manera en la que definimos intervalos en R. Entonces, intervalos abiertos van a ser todos los elementos del conjunto, de tal manera que A es menor que X y X es menor a B. Están pues los cerrados, nada más lo voy a poner por un lado, pero pueden ser, o bueno, por los dos. Los X en X, tal que A es menor a X o A es igual a X y X es menor a B. O X. Déjenme ver si esto está bien. Lo pongo.
que X vive en A, B, o X es igual a A, o X es igual a B. Entonces son el intervalo abierto, igual que en los reales. Y están los rayos. Los rayos que son como los intervalos abiertos no acotados. Los X en X, tal que X es más grande que A, etc. Bueno. Todos aquellos que sean menor a B. Entonces, aunque es notación, pues no necesariamente dado un intervalo uno lo puede pensar como una línea continua. Por ejemplo, en los enteros, si yo digo del 1 al 4 aquí, pues nada más está el 2 y el 3 abierto. Entonces ya depende de cada X, pues lo que vayamos a considerar. Entonces este es un conjunto totalmente ordenado, déjenme ver si no me falta nada, un orden total. Y para que parezca a los reales, pues nos falta esta parte de densidad, ¿no? Esta parte de densidad significa que dados dos elementos siempre puedo encontrar uno en medio, que eso es algo que no pasa en Z. Por ejemplo, en Z yo no puedo encontrar a alguien entre el 1 y el 2 que vive en Z. Y algo que le llamamos la propiedad de la mínima cota superior. Entonces, un orden lineal continuo, y ahora sí para se va a hacer la demostración. Un orden lineal continuo. Entonces, dado un conjunto X, un orden lineal continuo, es un orden total o sea, aparte de estas dos le voy a agregar otras dos condiciones, ¿de acuerdo? Entonces la primera condición se llama condición de densidad. Y lo que nos dice es que si X es menor a Y, siempre existe un Z en X, de tal manera que está entre X y Y. O sea, que si tengo dos, yo siempre puedo encontrar alguien en medio. Entonces aquí Z con el orden usual no cumple esta condición. ¿Por qué? Pues porque no hay nadie, tómense X igual a 1 y Y igual a 2. No hay nadie dentro de los enteros que cumpla esta opción. Y la otra, no hay nadie entre el 1 y el 2 dentro del Z. Y la otra es la propiedad de la mínima cota superior. Propiedad de la mínima cota superior.
Entonces la propiedad de la mínima cota superior lo que nos dice es que si yo tengo un conjunto A dentro de X, X es el conjunto que tiene el orden, y M vive en X con A menor a M menor o igual a M para todo A en A. O sea, si yo tengo un conjunto que es acotado, entonces existe un M tilde tal que A es menor o igual a M tilde, o sea, existe la mínima, el sub, pues voy a escribir como quiera que cumple, pero es la propiedad o la definición del sub de análisis 1. Existe un M que es cota superior y si hay alguien antes de él, entonces existe alguien en A, de tal manera que B es menor que A y esto es menor o igual a A. O sea que estoy diciendo que digamos que aquí está la M tilde, si yo me hago cualquier cosita hacia atrás, este ya no es cota superior y entonces va a haber alguien de A aquí. O que existe el sub, que existe la mínima cota superior. Entonces, cuando ven lo de cortaduras de Dedekind, la motivación para la construcción de los reales es que Q es un conjunto ordenado totalmente, cumple esto, entre dos racionales siempre hay un racional, pero si yo doy una aproximación a raíz de 2, el sub por abajo, por ejemplo el sub es raíz de 2 y raíz de 2 no es racional, entonces aquí Q no cumple esta propiedad, R sí, pero Q no. Entonces, maestra, ¿sí? tengo una duda. Esa M de al final no debe ser M tilde. Sí. Gracias. Uno cumple esta condición. Entonces aquí un ejercicio prima será esto un conjunto lineal continuo. Bueno, con este orden es conjunto totalmente ordenado, pero será un conjunto lineal. Con el orden lexicográfico. Entonces, por ejemplo, hay no sé si llegaron a ver con el profe lo de cortaduras de Dedekind, es muy tedioso, pero se define a través de conjuntos y luego se le da una estructura algebraica, se demuestra que es anillo, se demuestra que es campo, y a ese conjunto de cortaduras se les llama los reales, y luego identificamos cada cortadura por un número, ¿sí? Y lo tratamos como si fuera una recta. Entonces, de hecho el conjunto lineal continuo precisamente es tratar, una vez que tenemos un conjunto lineal continuo, lo tratamos como si fueran los reales, más o menos. Entonces lo que vamos a demostrar es que todo conjunto lineal continuo es conexo, y luego ya por los reales en un caso particular, los reales serían conexos.
No sé si hasta ahorita hay alguna duda. Ok. Entonces aquí, en cuanto a esto, un ejercicio es si X con esto es un conjunto lineal continuo, ¿quién sería la cerradura de A, B? La cerradura de los rayos. Y bueno, los reales pues ya sabemos que es cerrar los intervalos. Aquí habría que preguntar quién sería la cerradura y entonces alguien me tiene que decir, si usted me está diciendo que tengo que calcular una cerradura, quiere decir que hay abiertos involucrados. Entonces tiene que haber una topología aquí. No me puedes pedir calcular la cerradura si no me das una topología. Entonces, vamos a dar una topología. En la propiedad de mínima cota superior, tiene el conjunto A. ¿Sí? ¿Debo aclarar que A no sea vacío o puedo asumirlo? Ok, sí. Sí, vamos a pedirlo. Sí, porque sí puedes decir que está acotado, pero no quien sea. Ok. Entonces, así como el R, dado X, definimos la topología del orden. Como la generada por la base que nos estamos imaginando, que los básicos aquí, igual que en R, van a ser los intervalos. Los intervalos abiertos. Y bueno, uniones vacío, si quieren, para decir que el vacío también es abierto. Entonces todos estos van a ser los básicos, uniones de estos van a ser los abiertos. Y entonces ahora sí puedo preguntarme por la cerradura de esos conjuntos. Una vez que tengo una base, tengo quiénes son los abiertos y puedo decir cuándo un conjunto es abierto o no. Puedo decir cuándo un conjunto es cerrado o no y calcular cerradura, interior, etcétera, etcétera. Entonces pudiéramos preguntarnos, por ejemplo, los rayos también son conjuntos abiertos, etcétera, etcétera. Entonces el teorema... ¿El orden que estamos dando aquí es o puede ser cualquiera? ¿Perdón? X. Sí, por la... Sí, que sea lineal. Ok. Entonces, aquí el teorema. Dado X, el conjunto con un orden aquí con
un orden lineal continuo y la topología del orden, X, entonces X es conexo. Y aquí ya podemos hacerlo. En particular, para el análisis 1, los reales son conexos, porque los reales son un conjunto con un orden lineal continuo. No sé si hasta ahora hay alguna pregunta. Ok. Pues vamos a demostrarlo. ¿Cómo empezaría una demostración? Pues si no sé nada, contradicción. Supongamos que existe U y V, separación. De X. Yo no sé cómo sea X, pero bueno, me lo voy a imaginar así. Y entonces, U es diferente de vacío. V es diferente de vacío, abiertos, que no se tocan. Entonces existe un A0 en U y un B0, o un A y un B en U, uno en U y uno en V. Yo no sé cómo sea U, a lo mejor U anda así. Este es U. Y a lo mejor V, pues también anda por ahí. Y por aquí anda un B. Y por aquí anda A. Ahora, voy a suponer sin pérdida de generalidad, supongamos que A es menor a B. O sea, igual y pudiéramos tomar al revés, B menor a. No pueden ser iguales porque estos son disjuntos, entonces no se tocan. Si agarro uno aquí y otro acá, no pueden ser iguales. Y por ser un orden lineal, es un orden total, entonces uno tiene que ser más grande que el otro. Ok. Bueno. Entonces, me voy a fijar en el intervalo A, B. Tomemos A, B. De hecho, vamos a tomarlo así. Ok. Y entonces, U intersección con A, B
es abierto en A, B, en la topología de subespacio. Y V intersección A, B es abierto. Este es distinto de vacío, porque cada uno de estos es distinto de vacío. Porque A no y Ajá. está tiene que estar también en el intervalo. A está en el intervalo y este no, y B está en el intervalo y este no. Estos son abiertos relativos del intervalo. Su unión, pues me da el intervalo porque la unión de estos me da todo X. Y son disjuntos porque pues estos dos son disjuntos. Si los hago más chiquitos, se hacen más disjuntos o siguen siendo disjuntos. Entonces estos les vamos a llamar U0 y V0. ¿De acuerdo? Es como si nada más consideráramos esta parte. Bueno, hasta aquí. Ok. Bueno, entonces, vamos a tomar el siguiente. Si se fijan, ¿qué pasa con si X vive en U0? Pues entonces X es menor o igual a B, porque está aquí. Entonces U0 está acotado superiormente. Pero estoy en un orden lineal continuo y si algo está acotado existe la mínima cota superior. O sea que entonces existe C que sea el sub de U0. En este caso, si me voy por el dibujito, este sería como el C. Entonces, ¿qué opciones tiene C? Está en U o en V, pero como B es cota superior, pues tiene que estar antes de B, o sea, o es igual a B o es menor a B, pero mayor a A, o es igual a A. O sea, pudiera ser que esté aquí en medio, o que sea B, o que sea A. Vamos a ver si estas tres opciones son viables o no. ¿Qué pasa si fuera igual a A? Si C es igual a A, ¿qué pasaría? ¿En dónde vive A? En U y en U0. ¿Y qué pasa con U o con U0? ¿Cómo son estos conjuntos? No vacíos y abiertos. Y yo tengo una base para esa topología. Entonces, tengo a A que está en U y es un abierto. Me puedo encontrar un básico dentro del mismo U. O sea
como U es abierto, existe un básico tal que A vive en B y B no se me sale de U. Pero los básicos tienen una forma particular. Este básico es de la forma E, F. Entonces, hay un E, F que no se me sale de U. Está aquí. Bueno, no se debe salir de U. Igual, hacia atrás se sale de A, B, pero F es más grande que A. Y F vive en U. Ahora F, no se me puede salir de acá, no puede ser mayor a B, porque B ya vive en V. Y si fuera más grande que B, pues B estaría en U, y eso no puede pasar. Entonces, A es menor a F, y F es menor a B. ¿Ok? Entonces, hay alguien, aquí está, hay alguien entre A y F. ¿Por qué hay alguien entre A y F? ¿Por qué puedo encontrar a alguien entre estos dos? Ajá, por la propiedad de la densidad. Existe un Z en X de tal manera que A es menor que Z, menor que F, y entonces Z vive en B, y entonces Z vive en U. Y Z es menor a F, por transitividad Z es menor que B. Y Z es menor que B, entonces Z vive en U0, porque vive aquí. Es más grande que A y más pequeño que B y vive en U. Tiene que vivir en U0. Pero entonces encontramos a alguien de U0 que le gana a A. Y eso no puede ser porque A es es el más grande de los que viven en U0. Pues esto no puede pasar. Pues C igual al sub de U0 es igual a A. Y acabamos de encontrar a alguien que está enfrente. Entonces este no. Pues repite otra vez cómo hizo después de si es igual a, porque me perdí a partir de que, digamos que ese caso no lo entendí. Ok. ¿Estás de acuerdo que A vive en un abierto? Sí. Y que tenemos un básico. Este básico está dentro de U. Ahora hay que ver cómo es este básico. Este básico es un intervalo que está delante de A. La F está delante de A. Primera cosa por ver es que este no puede llegar hasta acá. ¿Por qué no puede llegar? Porque es entre A y B, el cerrado. Ajá. Si llega hasta acá, tomaría en cuenta B. Si está B, B estaría aquí. ¿Estás de acuerdo que, a ver, es el intervalo de aquí hasta un F que esté delante de B? ¿Estás de acuerdo que si este está delante de B, entonces B va a pertenecer al intervalo? Pero este intervalo está dentro de U. Entonces, ¿qué pasaría con B? ¿En dónde estaría B? Estaría en V. En V y también en U. Porque B está aquí. B minúscula está aquí y este está aquí. Entonces estaría en U. Pero U y V son disjuntos. Entonces, aquí no puede estar B.
Y si no puede estar B, entonces este tiene que ser menor a B. Pero como A vive aquí, pues este es menor que F. Entonces F está entre A y B. F vive entre estos dos. Por eso lo pinté aquí. Ahora, como es continuo, entre A y F hay alguien. Hay un Z. Pero entonces acabas de encontrar a alguien que vive en Z, que vive en este intervalo, pero este intervalo vive en U. Entonces acabas de encontrar a alguien en U. ¿A alguien en U? ¿Sí? Sí, sí. Y como Z es más grande que A y menor a B, está en U, pero también está en el intervalo A, B. ¿Está en U? Porque está acostado superiormente. Sí. Entonces al estar en U y en el intervalo A, B está en U0. Entonces te encontraste a alguien que vive en U0 por arriba de A. Y eso no puede pasar porque A se suponía que era el sub de U0. O sea, no puede haber nadie enfrente de él. Ok. Bueno. Ahora, ¿qué pasaría? Entonces este no puede ser. ¿Qué pasaría si el sub de U0 es B? O sea, este caso. El dibujo sería el siguiente. El U0, pues estaría así, ¿no? El B ya no puede estar, o sea, C es el sub, pero ya no puedes, el sub no podría estar. Este sería C. Y C igual a B. Y entonces, en el dibujo, llegaría hasta acá. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿cuál sería el problema? ¿En dónde está B? En V. ¿Y cómo es V? Abierta. Entonces B vive en V. V es abierto. Entonces existe un E, F contenido en V con B elemento de E, F. Ahora, ¿qué pasa con la E? La E es más pequeña que B. ¿Podría ser más pequeña que A? Ahora extiéndelo hacia atrás. No, porque esa E está en B. Ajá, si se extiende hacia atrás de A, toca a A estaría en V, y A no puede estar en V porque ya está en U. Entonces, E es más pequeño que B, pero es más grande que A. Ok. ¿Y ahora cuál es el problema? Aquí entre estos dos, yo podría encontrar a alguien. Por densidad, existe un Z en X, de tal manera que E es menor que Z, menor que B, pero Z menor que F. Z está en este intervalo, Z está aquí. Entonces Z es menor que B, pero B es el sub. ¿Y qué me dice la propiedad de cota superior?
si hay alguien más pequeño que el sub, ajá, si es más pequeño, ya no es cota superior. O sea, hay alguien del conjunto que está por encima. Como este es más pequeño, este no es cota superior de U0, entonces existe un W en U0, en particular en U, pero no es en U0. De tal manera que Z es menor que W. Entonces W le gana a Z, ¿vale? Pero menor o igual a B porque B es el sub, menor que F. Entonces W está adelante de Z y antes de F, o sea, está en este intervalo. Y al estar en este intervalo está en V. Pero al estar en U0, perdón, este W está en V, pero al estar en U0 también está en U. Esa es una contradicción. Porque W no puede estar en V y en U al mismo tiempo. Entonces, esta tampoco puede ser. Déjame ver si queda tiempo. Ya no. Pues mañana vamos a ver que este tampoco puede ser. Y la idea para esto, ya nada más para que se lo lleven, es preguntarse en dónde está C. O sea, si C está aquí, ¿en dónde va a estar? ¿En U o en V? Vamos a ver que no puede estar en ninguno de los dos. Y eso no puede ser porque la unión de U y V te da todo. De hecho, así es básicamente como se demuestra en los reales. O sea, es exactamente lo mismo. Esta propiedad de densidad es la que nos salva. Y ya después de esto, ahora sí ya, con facilidad. No sé si tengan alguna duda. ¿Se puede definir una topología para cualquier orden? ¿Verdad? Sí, total. Pero no, para cualquier orden. Parcial, no sé. Ya lineal, un orden. Porque para el orden